Los elementos que se deben tener en cuenta en la anamnesis de un paciente con dolor abdominal son el grupo de edad a que pertenece, el sexo, si es posible contar con historia ginecológica o andrológica, contar con antecedentes personales médicos y quirúrgicos, así como factores de riesgo cardiovascular, enfermedades sistémicas, situaciones de inmunodepresión, patología abdominal previa, de naturaleza péptica o biliar, apendicectomías o traumatismos. Aunado a esto, contar con el registro en cuanto a hábitos tóxicos en tratamientos médicos, siendo el caso de AINES, digoxina, teofilina, así como retención urinaria por simpático miméticos. También me parece de gran importancia tomar registro de viajes previos. En cuanto a antecedentes familiares, interrogamos aspectos como porfirinas, hiperlipidemias, pólipos y carcinoma de colon. Otro aspecto de importancia son las características del dolor propiamente dicho, como la localización inicial y cambios posteriores, antigüedad, cronicidad, en donde interrogamos la temporalidad. Podemos preguntar sobre el tipo de instauración, si esta fue brusca, en minutos o gradual, días o un poquito más de tiempo. Preguntamos una posible irradiación a otras estructuras. Otro aspecto de importancia es el carácter, en donde utilizamos el uso de la subjetividad, quemante, taladrante, por nombrar algunos. También hacemos hincapié en la intensidad, en donde utilizamos variables nominales, es decir, símbolo numérico, como leve, moderado, grave o escala visual análoga, utilizando caritas de color y fácil característica, y cuantitativas, utilizando valores numéricos del 1 al 10. Otro aspecto a registrar son las atenuaciones, aquellos estímulos que disminuyen el malestar, o exacerbantes, aquellos que promueven o aumentan el malestar. Podemos registrar algún malestar acompañante del principal, como náuseas o vómitos, o bien podemos interrogar sobre alguna sensación que denote la posterior molestia. Según las características del dolor abdominal referido por el paciente, puedo clasificarlo como dolor parietal o somático, ya que antes y después a la migración pudo ser bien localizado. ¿Consideras que la semiología del dolor abdominal es completa en esta nota médica? ¿Por qué? Me hubiera gustado que mencionaran la respuesta del paciente a los puntos patognomónicos y maniobras de exploración física, pero considero que fue bien desarrollada la semiología. A mi parecer, los signos vitales de nuestro paciente no pueden ser un recurso que tome gran peso en nuestro proceso diagnóstico. Si bien la temperatura está un poco elevada, el resto de los datos presentados por el paciente son considerados como normales. Por otro lado, pensando en la posible etiología del abdomen agudo de nuestro paciente, no posee signos vitales que salgan de parámetros normales. Por las características del cuadro clínico de Mauricio, ¿cuál es tu impresión diagnóstica? Justifica tu respuesta. A mi parecer, cruza con un cuadro posible de apendicitis aguda. Los datos que me arrojan a esta presunción es la cronicidad del malestar, al igual que su evolución anatomotomográfica, así como la tercia apendicular, hiperestesia cutánea, dolor abdominal, contractura muscular en fosa ilíaca derecha, sin mencionar la presencia de anorexia, náuseas y la posible disminución en cantidad de evacuaciones. Aunado a esto, el paciente presenta una disminución en los movimientos peristálticos, la presencia positiva de los puntos patognomónicos, los cuales no fueron especificados, además de leucocitosis. Menciona 3 diagnósticos diferenciales y justifica cada uno. ¿Por qué los consideras probables? Podemos confundir una apendicitis aguda con una obstrucción intestinal, diverticulosis o diverticulitis, siendo 3 diagnósticos diferenciales. El paciente puede cursar por una obstrucción intestinal, la cual puede ubicarse en la porción fecal intestinal, produciendo dicho malestar. Por otro lado, los divertículos pueden llevar a desarrollarse en jóvenes,
siendo una protrusión de la pared externa, generalmente del colon. Posterior a esto, un divertículo puede cursar por un proceso infeccioso y llegar a la perforación, produciendo malestar similar a los de nuestro paciente. ¿Qué estudios paraclínicos consideras que pueden apoyar tu impresión diagnóstica? En conjunto de una anamnesis escrupulosa y una exploración intencionada, los recursos de imagenología son un gran recurso para el diagnóstico de abdomen agudo a causa de apendicitis. De esta manera, considero que un estudio por ultrasonografía podría apoyar mi impresión diagnóstica, dirigiendo la búsqueda a un cambio en las dimensiones apendiculares o una búsqueda de líquido peritoneal, pensando en una perforación. También podríamos pensar en un estudio por tomografía computarizada, la cual permitiría confirmar nuestro diagnóstico, o en su defecto, un estudio radiológico de abdomen, pensando en su fácil acceso. ¿Mauricio requiere tratamiento médico o quirúrgico? Considero mi impresión diagnóstica del agente etiológico del abdomen agudo del paciente que la apendicitis aguda presenta un riesgo potencial, pudiendo llegar hasta la perforación de la misma, liberando su contenido a la cavidad peritoneal, causando por sepsis generalizada y con ello la muerte. Entonces, considero que se encuentra en una emergencia quirúrgica potencial, la cual en poco tiempo puede evolucionar a una urgencia quirúrgica. ¿Cuál es el pronóstico de Mauricio? El pronóstico de nuestro paciente es bueno, siempre y cuando reciba un abordaje médico apropiado, dependiendo del análisis clínico y la ejecución quirúrgica precoz que pueda necesitar.